Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy vamos a hablar de una investigación hecha por la Fundación de Investigación, Periodismo y Migraciones Por Causa, que denuncia la apertura de cárceles para migrantes en Mauritania, pagadas por España con dinero público. Un paso más en la externalización de las fronteras de la Unión Europea, que choca con el discurso oficial del gobierno español, que incluso podría llegar a detener a menores en estos centros. En este contexto vamos a entrevistar al periodista José Bautista, que ha realizado esta investigación. José, gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros. Gracias a todo el equipo de France 24 por haceros eco de este tema. Un placer. Bueno, pues José, cuéntanos en primer lugar un poco mejor qué habéis podido comprobar en esta investigación y qué es lo que está llevando a cabo España allí en Mauritania. Aquí en Por Causa llevamos mucho tiempo investigando en qué se traduce la externalización de fronteras. Es una de las grandes políticas tanto de la Comisión Europea como de España. Consiste en subcontratar a países terceros para que repriman los flujos migratorios. Y en este caso pudimos acceder a documentos oficiales, contratos públicos, pliegos, que detallan cómo una agencia de cooperación del Gobierno de España, que se llama FIAP, ha puesto en marcha 2 cárceles de migrantes en Mauritania, que es el país de origen, un país africano del que zarpan numerosas embarcaciones con migrantes con destino a Canarias. No solo eso, hemos podido descubrir también que estas cárceles de migrantes van a tener espacio para menores de edad e incluso para bebés. En los documentos a los que tenemos acceso se adquieren cunas para niños en edad lactante. Todo esto viene con financiación del Gobierno de España, pero también de la Comisión Europea, del órgano de gobierno de la Unión Europea. Y esto tiene o revierte cierta gravedad porque en investigaciones anteriores, con otros compañeros de Le Monde, Washington Post, de otros medios del país, hemos podido comprobar y revelar que el gobierno de Mauritania detiene de forma sistemática a gente simplemente por ser negra, incluso gente que no tiene aspiración a irse a las Islas Canarias o a Europa, las encierran en condiciones infrahumanas, las privan de agua, de comida, incluso de acceso al cuarto de baño. Y cuando transcurren varios días y estas cárceles de migrantes están llenas, las autoridades de Mauritania abandonan a estas personas en mitad del desierto, incluso en lugares muy peligrosos, como Gogui, en la frontera de Mali. Y digo peligroso porque no solo es desierto, sino porque hay mucha presencia de organizaciones yihadistas. Todo esto, este esquema de detenciones, de abandonos en el desierto, se hacen también con equipamiento y con entrenamiento que suministra la Unión Europea y en particular el Gobierno de España. Claro. Me voy a detener en primer lugar en esta posible detención de menores. Hay una fuente anónima que se lo confirma, que dice, sin embargo, que solamente serían detenidos en compañía de una persona adulta. Esto a priori es ilegal bajo la ley española, pero ¿qué repercusiones legales, qué implicaciones legales podría tener cuando se hace en un tercer país, pero con dinero financiado por España? Ahí está el truco, ahí se complica todo mucho. Cuando no es el Gobierno de España o la propia Comisión Europea, Unión Europea, quien realiza estas detenciones o quien mete en una cárcel de migrantes a un menor de edad, es difícil la rendición de cuentas. Esto, cuando nosotros hablamos con abogados, juristas, incluso con gente del ámbito político que se preocupa por este tema, nos lo explican así. Esa es precisamente una de las ventajas, entre comillas, que representa la externalización de fronteras. En investigaciones anteriores, en las que hemos demostrado que se violan derechos humanos e incluso se mata gente con equipamiento que suministra España a la Unión Europea para temas de control migratorio, se han llegado a abrir investigaciones en el seno de la Comisión Europea, pero todas cierran con un argumento, que es: estos países, estos gobiernos son soberanos para hacer lo que quieran, con el equipamiento, con el dinero y con el entrenamiento que Europa suministra. Sin embargo, sí me consta que hay gente experta en litigio estratégico, en luchar casos judiciales que tardan muchos años y que sientan jurisprudencia, porque creen que puede haber una cosa que se llama responsabilidad subsidiaria. Sucede algo parecido, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando alguien mata a otra persona utilizando un arma que un tercero le entregó. El tercero que entregó ese arma quizás no ha apretado el gatillo, pero tiene parte de responsabilidad en el crimen que se ha cometido. Con la externalización de fronteras, desde el punto de vista judicial, puede haber algo similar, pero todavía no hay ninguna condena firme. Claro. Bueno, en su investigación hablan también, en concreto, del comisario Abdel Fattah, el ex jefe de la oficina o ex jefe de la Oficina de Lucha contra la Migración de Mauritania,
que ha sido apartado de su puesto pues precisamente por tratos con traficantes de personas. Al tiempo, Human Rights Watch hizo una denuncia de que Mauritania vulnera sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes. Esto se está extendiendo por la Unión Europea, este tipo de externalizaciones, ¿y hay algún tipo de garantías de que Mauritania va a respetar los derechos humanos? Lamentablemente no hay garantías. Mauritania, a diferencia de otros países, no tiene un Estado de derecho. Es decir, no hay un poder judicial independiente que pueda pedir cuentas, o no hay ningún organismo independiente del poder político. Allí gobierna una junta militar y, por tanto, la ley queda sobre el papel. Los acuerdos con Europa o con España están muy bien escritos. Sin embargo, no hay ningún mecanismo que asegure que se van a respetar incluso principios básicos como no violar derechos humanos de personas que, hay que recordar, no han cometido ningún delito. Migrar o aspirar a migrar puede ser una falta administrativa, puede ser cosas así, pero no es un delito. Y hay otro problema con todo esto. A menudo la Unión Europea, sus líderes políticos y también el gobierno de España hablan de la defensa de la democracia. La democracia es un valor fundamental de la Unión Europea. Sin embargo, con la externalización de fronteras, cuando Europa subcontrata a otros gobiernos para que repriman a los migrantes, lo que están haciendo en parte es apuntalar dictaduras. Un ejemplo es Mauritania, otro ejemplo podemos hablar de otros países de África, por ejemplo Marruecos, podemos hablar incluso de países como Mali o Níger, donde ahora mismo hay juntas militares que llegan al poder después de un golpe de Estado y que ahora aprovechan todo el equipamiento que España y la Unión Europea han estado entregando precisamente para reprimir a sus poblaciones. Cuando hablo de equipamiento me refiero a vehículos blindados, drones, lectores de datos biométricos, aparatos, dispositivos para interceptar comunicaciones, con los que también se puede espiar incluso a activistas de derechos humanos o a periodistas. Esta investigación, por ejemplo, cuenta con un trabajo excepcional de un gran profesional de la información, de un periodista que vive en Mauritania y que ha decidido no poner su nombre en este trabajo precisamente por miedo a represalias. Y puedo decir más. En esta investigación ha habido fuentes de todo tipo: policía, guardia civil, fuerzas de Mauritania, personas del gobierno, del ámbito diplomático. Hay también personas que tienen acceso a estas cárceles de migrantes, que pueden ver en persona lo que está pasando ahí dentro, y desde luego no hay ninguna garantía de que la ley se respete. Un ejemplo es, por ejemplo, lo que comentaba del comisario Abdel Fattah. El responsable de la policía mauritana, que se encargaba de la lucha contra la migración irregular, la seguridad de las fronteras, el alto cargo de la policía mauritana, que recibía el equipamiento y el dinero de España y de la Unión Europea, resultó ser un agente corrupto que entregaba información falsa a la Guardia Civil para que no pudiera interceptar cayucos, embarcaciones, y al mismo tiempo cobraba dinero de quienes trafican con personas para darles información y que pudieran zarpar y llegar con seguridad a Canarias o al sur de Europa. Este señor, este alto cargo, no ha sido juzgado, no ha dado explicaciones ante un tribunal, por una razón sencilla: en Mauritania no existe el Estado de Derecho. Claro. Y este hombre además tiene la particularidad de ser el primo del anterior presidente. Sí. La ley en Mauritania brilla por su ausencia. Pues José, sin duda lo que nos cuentas, lo que cuenta ese reportaje, se parece mucho a lo visto también en Albania con el gobierno de Italia. Ha sucumbido ya definitivamente no solo España, Europa en general, a este modelo, pese a que a priori este gobierno de Pedro Sánchez estaría en el lado opuesto del espectro ideológico al de Meloni. Parece que sí, que cuando se trata de reforzar el control migratorio a cualquier precio, no hay ya distinción entre gobiernos socialdemócratas o de izquierdas como el que tiene España y gobiernos de ultraderecha como el que rige en Italia. Hay un dato revelador en este sentido. Ustedes saben que el gobierno de España tiene un discurso que habla de derechos humanos, de democracia, de igualdad. El año pasado, en mayo, exactamente el 15 de mayo, 15 países de la Unión Europea remitieron una carta al gobierno de la Unión Europea, a la Comisión Europea, pidiendo imitar el modelo de Giorgia Meloni de Italia, es decir, pidiendo construir cárceles de migrantes fuera de la Unión Europea. España no firmó esa carta. España se expresó en desacuerdo con esa medida. Sin embargo, una semana antes de esta carta, el gobierno de España firmaba contratos públicos precisamente para poner en marcha las obras de las dos cárceles de migrantes que acaba de abrir España en terreno de Mauritania. Creo que es importante que desde el periodismo
ustedes, nosotros, prestemos atención a las palabras del poder político, pero sobre todo prestemos atención a los hechos. Cuando nos centramos en los hechos y vemos control migratorio, no hay grandes diferencias entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derechas a día de hoy en Europa. Pues ustedes exponen muy bien los hechos en su investigación. ¿Qué palabras han venido desde el Gobierno de España? Creo que desde la izquierda se ha llevado la cuestión al Parlamento, también al Parlamento Europeo. Sí, bueno, la opacidad es una de las grandes normas de todo este tema de externalización de fronteras. No obtuvimos respuesta de la FIAP, no obtuvimos respuesta tampoco a las preguntas que enviamos a la Comisión Europea o a la Delegación Europea en Mauritania. No obtuvimos respuesta tampoco, por supuesto, del Gobierno de Mauritania. Pero este trabajo que hemos publicado sí ha tenido impacto. Varios partidos políticos, sobre todo de izquierdas, aquí en España, han pedido explicaciones, han enviado preguntas oficiales y están pidiendo que el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, comparezca en el Parlamento y dé explicaciones, porque se sienten alarmados de que España haya puesto en marcha 2 cárceles de migrantes en Mauritania. A nivel europeo, me consta que también hay varios eurodiputados que están preguntando al respecto, pero no tengo constancia todavía de que se haya abierto ninguna investigación oficial para esclarecer este asunto y para esclarecer sobre todo cómo se van a salvaguardar los derechos humanos en estas cárceles de migrantes patrocinadas por dinero europeo y construidas por España. Pues José Bautista, le quiero dar las gracias que haya estado hoy con nosotros y también por esta investigación que muchas veces se nos escapa a los ojos lo que realmente está pasando detrás de las bambalinas. Yo os transmito, Rodrigo, a todo el equipo el agradecimiento del equipo de Por Causa. Seguimos muy de cerca el gran trabajo que hace France 24, sobre todo en continente africano, donde es muy difícil hacer periodismo, es realmente peligroso incluso para quienes están allí. Así que desde aquí nuestra admiración y un abrazo fuerte. Un abrazo también para ti, para todo el equipo, sin duda. Y a nuestros espectadores les invitamos a que sigan aquí en France 24 este y otros episodios de la entrevista. Ya saben, lo pueden ver en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Gracias. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.